¿Qué tal, amigos? Qué alegría que nos acompañan. Esto es Jugadores Designados, una producción de Famigo y Fan Network TV. Estamos con ustedes para comentarles cuál es el último desarrollo de Inter Miami y de lo más importante, lo que preocupa a toda la liga, el estado de salud de su máxima estrella, Lionel Messi. Para eso le damos la bienvenida sin demoras a nuestro jugador designado, Jaime Bernal. Jaime, ¿cómo estás? Javier, buenas tardes, un saludo para todos. Sí, muy preocupados por la actualidad de Lionel Messi, su estado de salud. Hay mucha incógnita sobre lo que está sucediendo con el jugador argentino, hay muchos rumores, así que esperamos aclararles algunos aquí en el programa. Y para eso acudimos al mandamás de Inter Miami, Gerardo Tata Martino. Le preguntamos en la conferencia de prensa, Michelle Kaufman, de el nuevo Gerard, le preguntó justamente sobre el estado de salud y esto le respondía. Mi pregunta, Michelle, sería, ¿y si ese reporte no sería verdad, qué pasaría con quien hizo el reporte? Nada. Entonces lo que queda es lo que dije yo. Vamos partido tras partido, vamos a evaluarlo contra Chicago. No corrimos riesgo en una final, mucho menos lo vamos a correr ahora. Si contra Chicago está para jugar, está para ir al banco, o corremos riesgo y tiene que quedar afuera, va a quedar afuera, y haremos lo mismo con Cincinnati. Él está entrenando en campo, diferenciado del grupo, pero cada vez se siente mejor, así que nada. Como dije, después está en el paso del tiempo, ver si lo que yo digo está bien o lo que dice, que la verdad que no sé quién es que dijo esto, tiene la razón. Porque usted me dijo que el reporte decía que está fuera toda la temporada. Bien. Esa es la incomodidad justamente del Tata Martino en la conferencia de prensa posterior al duelo que empató en casa 1-1 contra New York City, porque Michelle le preguntaba si era cierto la versión de prensa que estaría Lionel Messi fuera toda la temporada. ¿Qué sabes? ¿Qué se comenta, Jaime, sobre esta situación? Bueno, va un poco en concordancia con lo que dice el Tata, que sí lo están evaluando día a día. Lo que sí de muy buenas fuentes tengo es que ni contra Chicago ni contra Cincinnati Messi va a poder jugar, y yo dudo mucho, la verdad, que pueda ser parte de la convocatoria de la selección argentina. O bueno, de pronto sí lo convocan, pero dudo mucho que pueda jugar los dos partidos que tiene Argentina en las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de 2026. Esto nos deja con un panorama incierto sobre Messi. Tendríamos prácticamente al argentino jugando los últimos 3, 4 partidos prácticamente de la MLS en caso de que se logre recuperar. Pero como bien lo dice Javier, la verdad, la incertidumbre sobre la salud de Messi cada vez crece más y no hay certeza sobre cuándo podrá volver a jugar. Sí, el problema que aparentemente ha presentado, y digo solo aparentemente porque no hay una versión oficial, pese a que le preguntamos al Tata Martino en todas las ruedas de prensa al respecto, es que él había sufrido un desgarro muscular en su pierna, un desgarro que tuvo en alguna oportunidad cuando jugaba con Barcelona. Explicaba el mismo Tata Martino que de este desgarro se habría originado una cicatriz que le molestaría a él en el presente, que inicialmente se interpretó como una sobrecarga muscular por el volumen de competencia que ha tenido. En relación, Jaime, con lo que mencionas tú de la pérdida de los próximos dos juegos, tendría mucho sentido porque si contamos el juego de este miércoles y del sábado, luego Miami vuelve a tener una pausa de una semana completa. Es decir, que si él logra no estar en estos dos juegos próximos, de definición de entrada a los playoffs, tendría en total 15 días más en su proceso de recuperación, lo cual tiene muchísimo sentido. Sí. Habrá que ver qué pasa porque se va a cruzar con la fecha de la eliminatoria de Conmebol y entonces tendríamos que ver cuál es el desarrollo. Lo cierto es que infortunadamente la lesión de Messi ha variado un poco el estado del equipo, y le preguntábamos justamente después de el partido en casa en el que a último minuto empató con gol de Tomás Avilés al Tata Martino sobre si hay individualidades que le están fallando, y esto respondía.
Javier Rodríguez con Fan Network TV. Quiero su opinión sobre una hipótesis. ¿Hay jugadores que individualmente no han respondido a las expectativas suyas como entrenador? ¿Ahora acá? Sí. No. O sea, todos los jugadores han sí, porque yo no puedo prescindir del esfuerzo, de la honestidad del trabajo y a la hora de enfrentar el partido, de estar con disposición a jugar cada 3 o 4 días. La verdad es que sería muy injusto si yo inclusive haría un análisis que esté nada más que enfocado en el aspecto futbolístico. Porque como dijimos, todo lo que nos ha pasado durante todo este tiempo ha sido muy fuerte y porque hemos llegado a esta altura con... yo creo que he repetido o intentado repetir más veces el equipo en estos últimos días que durante toda la fase previa, porque durante lo previo nosotros teníamos a todo el plantel bien, y con todo el plantel bien somos 20, 22 jugadores, uno echa mano a cualquiera. Pero cuando te empiezan a faltar jugadores, y jugadores importantes, y muchos de los que están bien tienen que repetir partidos, está claro que se apela nada más que al esfuerzo y al amor propio, ¿no? Yo creo que los últimos 2, hasta Orlando nosotros teníamos manifestaciones futbolísticas que la verdad que estaban dentro de lo que esperábamos. Y con Houston especialmente y un poco esta noche apelamos nada más que al carácter, al esfuerzo, al empuje, a las ganas de clasificar, porque también hay otro escenario. ¿Qué pasa si el equipo clasifica en estas condiciones? Y cuando viene el playoff, nosotros tenemos a todos los jugadores a disposición. Pero claro, para que esto suceda o para tener algún tipo de expectativa respecto a esto que estoy diciendo, deberíamos ganar el miércoles, deberíamos ganar el sábado. La realidad que el desarrollo futbolístico del equipo, como ha involucionado, entonces eso es lo que nos aleja un poco de poder sacar los 6 puntos de esta semana. La realidad futbolística que nosotros tenemos. Pero también entiendo que si apelando al esfuerzo, al amor propio y a la programación de partidos, que obviamente tengo que hacer yo con mi cuerpo técnico, sacamos estos partidos adelante y viene el receso de la fecha FIFA y los jugadores que están afuera están al 100% listos como para afrontar los 2 partidos de Charlotte, claro, después la mirada nuestra es mucho más optimista que la que deberíamos tener ahora, ¿no? Jaime, ¿hay jugadores individualmente que están debiéndole al equipo? Sí, totalmente, Javier. Yo creo que especialmente la llegada de los 3 jóvenes a mí me deja todavía mucha incertidumbre. No hay que decir que ya no sirven, ni mucho menos, porque son jóvenes, justamente llegaron también, hay que tener en cuenta, de otro país, con otra realidad, con nuevo idioma, pero realmente se han quedado deuda en cuanto a nivel futbolístico. Entiendo lo que dice el Tata Martino, que valora su esfuerzo, el compromiso que han tenido con el club, las ganas de aportar, pero dentro de la cancha su rendimiento no ha sido el mejor, salvo algunas pequeñas chispazos de Farías y uno que otro momento de Tomás Avilés. Realmente no ha sido nada positivo el aporte hasta el momento de los jóvenes al equipo. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero me parece que hay 3 casos en particular que tienen deben ponerse una separación en el análisis. Kamal Miller, Diego Gómez y Tomás Avilés. 2, para mí, de los 3 jóvenes que vinieron, Facundo Farías ha mostrado que quizás él puede darle mucho al equipo, pero tanto Diego Gómez como Avilés tienen una gran responsabilidad, independiente de que Tomás Avilés haya anotado el gol del empate en el partido contra New York City, que fue un verdadero accidente. Ese empate, Miami debió perder ese partido, como perdió contra Houston Dynamo. Es un accidente ese resultado, pero esos 3 jugadores deben estar en una lista especial de observación porque su rendimiento, en mi opinión personal, ha dejado mucho que desear en favor del equipo y ha naturalmente perjudicado el resultado. Estás viendo Jugadores Designados, una producción de Famigo y Fan Network TV. En breve vamos a volver para analizar la final de la US Open Cup. Por favor, no se vayan, ya regresamos.
Qué bueno que nos acompañan. Estás viendo Jugadores Designados, una producción de Famigo y Fan Network TV. Estamos con el jugador designado Jaime Bernal. Jaime ha perdido en la final de la US Open Cup. Miami cayó en su casa 2-1, enfrentando a Houston Dynamo. Justa derrota. ¿Cómo viste al equipo? Sí, justa derrota. Inter Miami regaló prácticamente el primer tiempo. Creo que el Tata Martino se equivocó en su planteamiento inicial. Quiso colocar a Diego Gómez como titular junto a Sergio Busquets. Un movimiento que realmente no le funcionó y que no entendí, ya que el Tata ha dicho durante varios tiempos que la llave de Dixon Arroyo con Sergio Busquets funciona muy bien. Esta vez cambió y en un momento trascendental, no entendí, seguramente quería darle más dinamismo, pero le ganó el medio campo Houston a Inter Miami y ahí se definió el partido, porque realmente el equipo del Dynamo dominó el primer tiempo, tuvo para ganar 4-5-0 en el primer tiempo, no definió, pero fue ampliamente superior y al final se lleva una victoria que me parece justa. El Tata Martino ha insistido permanentemente en atribuirle al volumen de juego, a la cantidad de partidos acumulados, las deficiencias del equipo, pero yo creo que van más allá. Hablábamos en el primer segmento que individualmente hay ciertos jugadores que no han cumplido, y en ese partido en particular, Kamal Miller nuevamente y Diego Gómez, un jugador que no solo está en deuda, sino que está en saldo en rojo, contribuyó a esa falta de funcionamiento del equipo. Sobre eso le preguntamos al Tata Martino una vez que terminó el partido en el que perdió la final de la US Open Cup contra Houston Dynamo, y así respondió. Javier Rodríguez con Fan Network TV. Profesor Martino, independiente del resultado, el equipo otra vez se vio con un problema de funcionamiento. No sé si comparte esa idea, igual que el que vimos con Atlanta, un problema de desconexión en las líneas. ¿A qué se atribuye ese problema del equipo? ¿Por qué nadie pudo liderar hoy al equipo para al menos haber igualado el juego? Yo lo que vi es un equipo gastado. Esta es la realidad. Después, las derivaciones que un equipo gastado tiene, alguno lo puede ver como que estamos mal físicamente, otros como que estamos mal tácticamente. Y la realidad es que nosotros en algún momento íbamos a empezar a sufrir las consecuencias de tantos partidos. Las empezamos a sentir del lado de las lesiones y las empezamos a sentir desde el lado del funcionamiento. Sí, cualquier arranque de un jugador rival superaba nuestras líneas, cualquier pelota dividida era potestad del rival. Y creo que lo que pasó en el segundo tiempo no es producto de los cambios, creo que es producto solamente del carácter que tiene un equipo que va perdiendo una final en casa, pero que estábamos expuestos a un contragolpe que tenga 2 pases seguidos buenos dados por Houston, como pasó en el primer tiempo, y que nos hagan el tercer gol. Entonces uno se va con la idea de que lo que pasó en el segundo tiempo nos podía haber acercado al empate. La realidad es que no lo merecíamos. Obviamente siempre hubiese sido bienvenido poder llegar incluso hasta la largue, pero la realidad es que siempre Houston fue mejor que nosotros. Estoy completamente de acuerdo con Tata Martino. No merecían llegar al empate y Houston fue muy superior, Jaime. Sí, totalmente. Una de las cosas que yo sí le respeto mucho al Tata Martino, contrario con otros entrenadores en general, es que no se dice mentiras. Y este equipo está en involución, como él lo dijo en una de las voces que ya pasamos, y en este partido contra Houston fue superado ampliamente. Por cansancio, por temas tácticos, eso es otro tema, pero definitivamente Houston fue campeón merecidamente. El equipo no jugó bien, actuaciones individuales muy flojas, incluso de algunos jugadores de gran categoría, caso Busquets, que en ese sí que veo que esa falta de pretemporada le ha pesado, el tener que jugar tan seguido. No se ha visto en los últimos partidos, se ha visto superado en algunos momentos en jugadas que al principio cuando llegó él mismo controlaba con mucha tranquilidad. Así que llega en un mal momento este bajón del equipo, pero sin duda hay una involución, como lo dice el Tata. Jaime, vamos a hablar sin misterios, de una manera sencilla.
El problema que Inter Miami realmente tiene es que el Tata Martino con gran dificultad armó una nómina de 11 jugadores. 11 jugadores. Y no tiene más que 11 jugadores. Quiero decir, no tiene más para actuar de una forma competitiva de cara a buscar títulos. Realmente reemplazos que puedan rendir. Correcto, reemplazos. Y de esos 11 hay al menos 2 o 3 jugadores que han sido inferiores a ese reto del equipo. Ya lo mencionamos anteriormente, Kamal Miller sin lugar a dudas uno de los jugadores que más tiene en su espalda la situación del equipo, y Diego Gómez. Es decir, que si tú le quitas 2 o 3 y Facundo Farías, que a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, entonces si le quitas a ese 11 titular 3 jugadores, entonces estás quedando con 8 jugadores que no te están dando o no te cumplen esa expectativa que tienes en términos de competencia, Jaime. Exactamente, y ese es el problema, que los jugadores que llegaron como refuerzo, y por eso repetí el caso de los jóvenes, Avilés, que posiblemente podría ser el reemplazo natural de Kamal Miller por el canadiense cuando no lo esté haciendo bien, tampoco ha rendido. Y el caso de Diego Gómez, como bien lo dijiste tú, quizás el jugador que más saldo en rojo tiene, no ha podido realmente jugar un pedazo de partido bien todavía con el Inter Miami. Creo que le ha costado mucho su adaptación, y Farías sí, su juventud seguramente le da ese dinamismo, pero también muchas veces esa imprecisión, esas ganas de querer destacar, de no elegir bien las jugadas, y han quedado en deuda. Y lo otro es que hay unos jugadores que no se lesionaron, caso Gregor, que hasta ahora va a volver, Jan Mota, que apenas está volviendo, se le vio falto de fútbol obviamente en los pocos minutos que jugó el pasado fin de semana. Eso ha costado también, ese tema de las lesiones, unos cambios inexplicables desde el Tata, porque hablamos del caso de Dixon Arroyo. ¿Qué me dices de Robert Taylor? Uno de los hombres que quizás mejor se entendió con Messi, que mejor se estaba mostrando. Sí, quizás bajó un poquito su nivel con respecto a los primeros partidos, pero es un hombre que cambia los partidos y queda en el banco, así que también creo que el Tata, no sé si por cansancio o por algo, no le han funcionado los cambios. Yo no entiendo cómo un jugador como Robert Taylor, incluso el mismo Joseph Martino, se quedan en el banco frente a jugadores como David Ruiz o Kremaski. O sea, son jugadores de mucho oficio que no pueden estar en el banco cuando los tienes en el equipo y cuando no tienes más recursos. A propósito del tema de Joseph Martínez, tuviste la oportunidad de conversar con él, casi un seguro candidato a la limpia que va a haber a final del año en el equipo, ¿no? Sí, por varios motivos. Yo creo que uno puede pensar que Joseph no va a seguir. En esa charla dejó entrever que tuve con Joseph, yo le pregunté por el tema de su renovación. Recordemos que él está terminando de cumplir un contrato que tenía con Atlanta United y termina en 2024. Le pregunté si iba a renovar y me dijo que no era el momento de eso, que le agradecía todo lo que le daba el club, que me sonó más bien como despedida, y de los rumores de la posible llegada de jugadores en su puesto como Luis Suárez. Sí, naturalmente, hace rato uno de los pedidos de Messi fue que Luis Suárez se uniera a la plantilla que ya integran Jordi Alba y Sergio Busquets, y al parecer el equipo está dispuesto enteramente a cumplirle esa solicitud. Pero aparte de él, y una tarea que tiene por cumplir Martino, es definitivamente hacer una renovación de la plantilla. Yo creo que los aficionados y nosotros podemos esperar que varios nombres, entre ellos José Martínez, después del 31 de diciembre ya no estén más con el equipo. Están viendo Jugadores Designados, una producción de Fan Network TV y Famigo. Ya volvemos con nuestro jugador designado Jaime Bernal para hablarles más de la actualidad y del futuro de Inter Miami y de Lionel Messi.
Estás viendo Jugadores Designados, una producción de Famigo y Fan Network TV. Qué alegría que están con nosotros. Jaime Bernal, te pregunto, ¿cuál es el futuro que tú ves para Inter Miami? ¿En qué posición está para clasificar a la serie de playoffs de la MLS? Aquí voy a volver nuevamente a algo que ya dijo el Tata Martino. La posibilidad está y no está muy lejos porque los resultados se le han dado al Inter. Es decir, los equipos que están arriba, caso Montreal y otros que están ahí pegados en la tabla, han perdido, no han sumado. Pero el problema, claro, como lo dice el Tata, es que el equipo ha involucionado. Es decir, no ha mejorado, al contrario, ha desmejorado bastante su rendimiento y eso hace dudar mucho que este equipo pueda conseguir resultados. Tiene que ir a ganar en Chicago, un equipo que no anda muy bien, pero que también está peleando por entrar a la postemporada. Y después tiene quizás el rival más duro de la conferencia, en el caso de Cincinnati en casa. Jugando como está en este momento el Inter, yo dudo que se puedan conseguir 2 victorias, que es lo que necesita el equipo. El tiempo se le está acabando y la verdad yo no veo nada claro la presencia del Inter en la postemporada. Sí, le quedan justamente, le quedan por delante Chicago, visitándolo, Cincinnati, y luego tiene que verse la cara 2 veces con Charlotte en casa y visitándolo uno de los partidos aplazados. Estamos hablando de, en total, 3 por 4, 12 puntos. Miami está a 4 puntos, está en -4, a 4 puntos de la línea de clasificación. Haciendo una marca perfecta, pues evidentemente podría clasificar, pero el problema es que le ha costado trabajo incluso solo empatar. Milagrosamente empató el último juego. Que también debió perder, Javier, ese partido. Sí, realmente eso fue un hecho accidental, el gol de Tomás Avilés. Que la gente había abandonado el estadio prácticamente asumiendo la derrota, una segunda derrota del equipo. Pero bien, entonces recapitulando, serías de la idea que este equipo tiene todavía de dónde clasificar a la serie de playoffs aún sin Lionel Messi. Yo lo veo muy complejo en este momento y no tanto por la ausencia de Messi, sino por el juego colectivo del equipo, porque este equipo sin Messi en algunos partidos de la MLS lo hizo bien, pero el equipo en estos últimos 3 partidos, desde antes de la final contra Houston, ha venido bajando su nivel de juego considerablemente y jugando como lo ha hecho en los últimos 3 partidos, no veo cómo Inter Miami pueda clasificar la postemporada. Y el Tata se queja de los juegos extras que tiene, y el asunto es que si quedara en el lugar 9 u 8, se le va a sumar al menos un juego más, porque tendría que definir entonces esa entrada a los playoffs, más naturalmente los juegos de playoffs. Es decir que claramente Inter Miami tiene una nómina bastante corta para el reto que se le viene. Cincinnati se coronó campeón en la fase regular justamente ayer, ya se hizo inalcanzable, y Cincinnati está a punto de batir un récord de puntos en la historia de la MLS. Lo ha hecho extraordinariamente bien, equipo que durante las primeras temporadas que estuvo en la MLS terminó último, y sin embargo ahora termina en el primer lugar, es campeón entonces de la temporada regular. Muy lejos en la conferencia del Este, haciendo una gran actuación entre muchos buenos jugadores, el argentino Acosta y a Santiago Arias, 2 jugadores que tienen un nivel extraordinario y que han hecho que Cincinnati haya brillado con luz propia en esta temporada de la MLS. Sí, uno de los equipos que además mejor juega al fútbol, los hechos lo demuestran, los resultados lo demuestran. Ese partido incluso contra Inter Miami, Cincinnati fue superior. Pasa que en ese momento estaba el equipo inspirado y estaba Messi. Entonces era un gran plus que tenía el equipo, pero sin duda Cincinnati es uno de los equipos, si no el equipo que mejor juega al fútbol en la MLS. Jorge Valdano habló con ESPN refiriéndose a Messi y decía que Messi es un genio del siglo XXI, un jugador que es capaz de abstraerse de los partidos y analizar y reflexionar sobre ellos y encontrar el mejor segundo, el mejor momento, la mejor jugada. Y realmente fue una cosa que nosotros apreciamos durante el torneo que acabas de mencionar. En una jugada, en un momento del juego, logró resolver en favor de Inter Miami, y por eso el equipo de las Garzas se alzó con el título
después de 7 encuentros. Estos jugadores designados, una producción de Fan Network TV y Famigo. Nos vamos brevemente, pero volveremos para cerrar este programa y hablarles de los próximos encuentros de Inter Miami en casa y en visita. Ya volvemos. Vamos al calentón, la calle, el perreo, la movie en play, la cuina pasando, vamos pa'l play, se buscan las fallas, se van por rey. Ven pa'l calentón, la calle, el perreo, la movie en play, la cuina pasando, vamos pa'l play, se buscan las fallas, se van por rey. Estás viendo Jugadores Designados, una producción de Famigo y Fan Network TV. Jaime, ¿cuáles son los partidos que le quedan a Inter Miami y cuál es su posición en la tabla? Sí, en este momento a Inter Miami le quedan 4 partidos, juega 2 de local y 2 fuera de casa, estará visitando a Chicago, posteriormente recibe este sábado a Cincinnati aquí en Fort Lauderdale y posteriormente tendrá un duelo doble con Charlotte. Recordemos que uno de esos partidos se había postergado justamente porque Inter Miami llegó a la final de la Leagues Cup, así que se postergó. Visitará a Charlotte y terminará cerrando la campaña en casa nuevamente contra el equipo de Charlotte. En este momento Inter está en el puesto 13 de la conferencia y está a 4 puntos de los puestos de por temporada. El octavo y el noveno lugar disputarán justamente quién de los dos entra a la fase final o la fase de playoffs que se juega justamente entre octubre y noviembre, finales de octubre y noviembre. Se disputa, está en fases de eliminación directa para encontrar quién es el flamante campeón de la MLS. Bueno, pues Jaime, gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Javier. Esperemos a ver qué puede hacer Inter Miami. Para mí un partido vital, el de Chicago, es un partido más ganable y bueno, y luego contra Cincinnati, que Dios nos agarre confesados, como dicen por ahí. Esta es una producción de Famigo y Fan Network TV. En la producción, Juan Gozalía, Jaime Bernal y Javier Rodríguez les dicen muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, acompáñenos siempre en nuestras redes sociales, @FanNetworkTV, y también donde nos distribuyen Trivisión en todo Centroamérica y Famigo, la suscripción y la plataforma que también lleva la señal de Jugadores Designados. Gracias por haber estado con nosotros, nos encontramos próximamente.